Hola, hola chicas, bienvenidas a un videito más. El día de hoy la clase va a estar muy interesante porque vamos a ver todo lo que tenga que ver con circulares, con cómo calcular tu tela y también sobre los remates que podemos hacer en nuestras prendas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar primero por los solanes. Los solanes se pueden utilizar les voy a dejar aquí algunas fotitos que me pueden encontrar, pero se pueden utilizar en tanto mangas, en vestidos tipo campesinos, en pantalones tipo setenteros, en la parte de abajo de las blusas o de los vestidos, ya sean trajes típicos, etcétera. Entonces todos estos tipos de volantes los podemos agregar a nuestra prenda, a cualquier parte de la prenda, ya sean pantalones, shorts, pretinas, blusas, tops, trajes de baño, lo que ustedes quieran lo pueden integrar. En este caso, para hacer este ejemplo, yo estoy tomando la medida de la cintura, pero puede ser cualquier medida, puede ser el contorno de una muñeca, el contorno de manga de 3/4, el contorno de una pierna del pantalón o cualquier tipo de contorno. Esa es la única medida que necesitamos. En este caso, para hacer este ejemplo, yo lo voy a tomar con la medida de mi cintura. Aquí le puse yo, mi medida de cintura son 85. De estos 85 yo puedo sacar una falda circular. ¿Qué es una falda circular? Bueno, en el contorno pequeño aquí vamos a poner el contorno de nuestra cintura en esta área y en esta parte vamos a poner el largo deseado para que al momento de ponerla mi falda quede así. Estas quedan con mucho vuelo, son súper bonitas y aquí les voy a dejar foto. Cuando están comenzando es muy difícil diferenciar entre una falda circular, semicircular, doble circular, pero no se preocupen, eso lo van a ir, a medida que ustedes vayan cosiendo, van a ver la diferencia entre una y otra. Pero bueno, en sí esto es nuestra falda circular. La doble circular significa que en lugar de ser un solo círculo, tenemos dos círculos que van unidos por esta parte y en esta parte se hace el total de la cintura, es decir, esta. Son dos círculos. Miren, son dos círculos y estos dos círculos se cosen por esta parte, por aquí y por aquí, para que al extenderlo nos quede de la medida de nuestra cintura, que es de 85, y quede un vuelo impresionante. Entonces se usan mucho en las faldas típicas. Aquí les voy a dejar unas fotitos para que las puedan ir identificando, pero estas faldas llevan muchísimo vuelo. También se usan mucho para vestidos de fiesta, pero obviamente también llevan mucha tela, como ustedes se pueden dar cuenta. Miren. Y ojo, estas medidas que yo les estoy poniendo aquí es a escala, pero estas son mis medidas a escala. Es como si estuviera haciendo aquí 85 centímetros, solamente le recorro el punto para que sean 8.5. Este contornito mide 8.5 y el largo le estoy dando como si tuviera un largo de 40 centímetros, pero en realidad son 4 centímetros. Paréntesis, discúlpenme si ando un poquito ronca, pero hoy amanecí así, no sé por qué, espero no me voy a enfermar. Después tenemos las faldas semicirculares, que no llevan tanto vuelo, pero llevan un vuelo suficiente para que se vean súper bonitas y no se vean todas parejas así como rectas. Son estas se pueden hacer de dos formas, ya sea que cortes tu tela en dos partes y luego las cosas y las unas, o se puede cortar simplemente en una pieza y solamente coses por uno de los lados. Y esta costura, o bueno, las costuras que se hagan siempre van hacia los costados para que no se vean. Y ya por último tenemos los fruncidos, que simplemente yo les recomiendo para que un fruncido se vea súper bonito. Bueno, depende mucho también del tipo de proyecto que están haciendo, pero si ustedes tienen una medida de 85 y va a ser una falda, pues les recomiendo que hagan esta medida al doble y después la frunzan para que les quede a la medida de 85 centímetros. Estos frunces yo les recomiendo hacer que sean por lo menos, que sean en doble o triple. Quedan muy bonitos, pero ya les digo, dependiendo el proyecto y el tipo de tela, ya los vamos a ir viendo poquito a poquito, los vamos a ir conociendo. O también, por ejemplo, si es una tela más gruesa, en lugar de que sean la medida por 2, puede ser simplemente por la mitad, que en este caso serían 42, 43 centímetros, ¿no? 85 más la mitad, que son los 42.5. Y a esta medida todavía hay que sumarle los márgenes de costura, porque se va a unir y se va a coser. Pero eso sí, bueno, una falda fruncida no te va a hacer el mismo efecto que una falda circular. Pero lo bueno es que de los fruncidos
puedes trabajar con muy poquita tela y se hacen cosas muy bonitas. En cambio, para todos los circulares necesitas muchísima tela. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra falda circular? Ahora yo estoy poniendo aquí el ejemplo, como ya les había dicho, mi medida de cintura. Pero pueden ser cualquier contorno, pueden ser el contorno del brazo, el contorno para un volante tipo así campesino. No importa qué contorno tengas, simplemente necesitas ponerlo aquí. Si quieres hacer tu falda circular, que es esta, necesitas tomar esta medida y dividirlo entre 6. Por ejemplo, 85 entre 6 me da 14.6. Y si la quieres hacer doble circular, necesitas dividirla entre 12, que 85 entre 12 me da 7.08. Para pasar esta medida a nuestra tela, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer el patrón o lo podemos marcar en la misma tela. Si lo vamos a hacer por patrón, simplemente ponemos nuestro patrón y recortamos. Aquí no se dejan márgenes de costura, se corta completamente al ras. Esta es una manera. La siguiente manera, si lo vas a cortar en tela, se hace así. Primero se dobla la tela a la mitad y luego se vuelve a doblar otra vez a la mitad. De este punto de la esquinita, no importa de qué lado está tu tela, entonces esta es tu esquinita. De tu esquinita hacia abajo vas a marcar los centímetros que te dieron, es decir, si es circular vas a marcar 14.6, 14.16, si es doble circular vas a marcar 7.08. Ojo aquí, si es una licra o tela con stretch, no marquen los decimales. Si es una tela que no tiene nada de stretch, pueden marcar los decimales, pero yo se lo recomiendo que primero lo chequen y lo comprueben con papel, porque a veces estos decimales nos pueden jugar a favor o en contra. Ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, entonces llévense esta medida, 14.16, o bueno, si es doble circular, 7.08. Como mi tela es stretch y lo vamos a hacer, supongamos, solamente al circular, me voy a llevar la medida de 14. Entonces, esos 14 los voy a marcar de mi piquito hacia abajo. Lo voy a escalar, en lugar de 14 lo voy a poner como 1.4. Entonces, voy a marcar el 1.4. 1.4. 1.4 y 1.4. Me voy a ir girando así. Esto perfectamente también lo pueden hacer con un compás, pero ya en tela pues es un poquito más complicado. Lo pueden hacer en papel y perfectamente se va a adaptar y les va a servir un montón. Y después ya a mano alzada voy a unir estos puntos así. Después le voy a dar el largo de mi falda. De este punto le voy a dar el largo de mi falda. En este caso a mí me gustó de 40 centímetros, que escalado son 4 centímetros. Entonces se los vuelvo a marcar de esta línea hacia abajo. 4, 4, 4, 4 y 4. Después unimos todos estos puntos. Acuérdense que esto es un repaso nada más para explicarles cómo funciona esto. Ya cuando entremos a los proyectos, entonces sí, lo vamos a ver pasito por pasito. Y entonces aquí ya está mi falda circular. Lo que voy a hacer es que voy a recortar por esta línea y por esta línea. Ojo, no se dejan márgenes de costura. Aquí yo ya estoy calculando mi bastilla, entonces por eso no lo estoy poniendo, porque va dentro del largo. Miren, y se corta y sale en una sola pieza. Miren, más o menos este es el vuelo que va a tener. Obviamente está súper chiquito y no se alcanza a apreciar tan bonito, que se vería así ya más grande. Ok, y ahora antes de continuar les quiero explicar el stretch que puede tener una tela, aunque no sea stretch. Si se fijan, ustedes agarran una tela que no estire para nada, que no tenga nada de stretch, como esta, y la estiran hacia acá y miren, no se estira. Y luego la estiran para acá, hacia el lado contrario, ligeramente se estira, pero miren, se deforma bien feo. Esta no estira para nada. Entonces, si ustedes hacen un corte en diagonal o estiran en diagonal, ¿qué hace? Se estira hacia el otro lado también, ¿ya vieron? Entonces, cuando ustedes hacen el corte en circular, toda esta tela se va a estirar y no les va a quedar exactamente a la medida de la prenda a donde la quieren poner, ya sea una manga o una blusa o a la pretina. Pero la verdad es que depende mucho de la tela.
Si están usando una licra, obviamente que se va a estirar, y si la cortan en diagonal, pues yo creo que todavía se va a estirar mucho más. Si es una tela que no tiene nada de stretch, sí se va a estirar porque tiene cortes en diagonal. Por eso les decía lo de los decimales, que hay que quitarlos, hay que eliminarlos para que nos den como esa tela, sí o sí, cuando nosotros la cortemos, se va a hacer un poquito más grande. Entonces, quitándole estos decimales, la vamos a dejar un poquito más pequeña y vamos a ganar un poquito de margen para que nos quede exactamente a la medida que la vamos a incorporar. Pero esto depende mucho de cada tipo de tela y de la prenda que estén haciendo. ¿Cómo podemos cerciorarnos de que nuestra medida está bien? Simplemente haciendo los patrones de las dos piezas, uniéndolos entre sí y checar que coincidan. Porque si algo está mal, en papel podemos corregir súper fácil. Y en tela cortada, pues ya no podemos corregir. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero siempre que hagan algo en circular, háganlo en papel para que no les vaya a pasar que les sobre tela o les falte tela. Otra cosa, cuando ustedes cortan una tela en circular, todas las fibras, o imagínense el telar de los hilitos, quedan completamente en diagonal, en vertical y en horizontal. Entonces cuando tú pones todos esos hilitos bailando aquí, porque no quedan ni horizontales ni verticales, quedan aquí bailando, entonces esos hilitos tienden a caerse. Y no en todas las telas pasa, pero sí en muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen una circular le ponen bastilla y a los 2 días que ya se lo van a entregar a la persona, la tela les queda así. La falda les queda así, de un lado se hizo súper más larga y del otro lado les quedó súper cortita. Entonces, para que puedan caer bien estos hilitos, se recomienda, ya cortada la falda sin hacer bastilla, que la cuelguen completamente así. Le ponen un ganchito aquí, otro ganchito aquí, o en cualquier superficie que quede la tela de esta manera, para que el peso caiga y se pueda acomodar bien su tela. No en todas las telas pasa, pero sí suele pasar, entonces se lo recomiendo bastante. Ahora, para hacer la semicircular, ya sea en 2 cortes o en un corte, se corta completamente diferente que la circular. Tenemos nuestra tela así y lo único que vamos a hacer es juntar esta esquina o este lado con este lado, así. La vamos a acomodar que quede súper derechito aquí. Y ahora sí, aquí en esta parte vamos a poner ya sea nuestro patrón o lo podemos hacer en la misma tela, igual que lo hicimos con la circular. Pero acuérdense que aquí, como estamos doblando la tela de una manera diferente, lo vamos a dividir entre 3. Vamos a suponer que queremos la semicircular de 2 cortes. Entonces, como queremos estos 2 cortes, tenemos que dividirlo entre 3. 85 entre 3 me dan 28.3. Esos 28.3 los tenemos que marcar de este pillito hacia abajo. Entonces marcamos. Acuérdense que lo estoy escalando, entonces serían 2.8. 2.8. 2.8. 2.8. Unimos nuestros puntos y después empezamos a marcar nuestro largo, que son de 4 centímetros. Marcamos 4, 4, 4. Unimos nuestros puntos y ahora sí podemos recortar. Y listo, aquí está nuestra falda semicircular, que es esta, debería de coincidir. Miren, aquí está más o menos. No es exacta porque pues no acomodé bien mi tela exactito, pero ahí está más o menos para que vean. Entonces esta va a ser una parte de mi falda. ¿Por qué? Porque esto no me va a medir 85 centímetros, me van a medir 42.5. Vamos a ver si es cierto. Ponemos nuestra cinta y empezamos ahí a calcular. Son 4.4, miren, ahí está. Entonces es un aproximado porque bueno, aquí... Porque bueno, o sea, estoy haciéndolo en miniatura y es normal que pasen ciertos errorcitos cuando no estoy haciendo las cosas súper exactitas, ¿no? Pero ahí está, para que vean que la medida sí coincide. Ahora vamos a cortar la otra parte. La otra parte la podemos cortar simplemente poniendo nuestra tela así. Digo, si nos da el largo total, pues la podemos acomodar aquí, miren, si me da. Como ya tenemos esta pieza, la otra pieza la podemos acomodar en donde nos favorezca más, ya sea así,
así, dependiendo qué tan ancha sea nuestra tela, ¿verdad? Aquí no hay que acomodarla de ninguna manera porque por lo mismo que les decía, como es una falda circular, bueno, no es circular pero con vuelo, el tejido de la tela no queda en un solo sentido, puede quedar en varios y no hay ningún problema. Entonces aquí podemos cortar como nos favorezca más. Yo la voy a cortar así y simplemente pasamos esta medida y la cortamos así. Para esta falda, ¿qué es lo que hay que hacer? Está cortada en dos partes, lleva una costura aquí y lleva otra costura acá. Cada margen de costura es de 1 centímetro. Aquí estoy aumentando 1, 2, 3, 4 centímetros. Entonces, si no me equivoco, esto me debería de dar lo suficiente para cubrir los 85 centímetros más 4 centímetros de costuras. Y no se preocupen porque dividiéndolo entre 3 obtenemos esa medida exacta que necesitamos. Pero les digo, cada tejido es diferente, cada tela es diferente y a veces en esta parte, miren cómo estira. En cambio, si yo la estiro de aquí no va a estirar nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a manipular la tela, este tejido cede mucho y pues obviamente no vuelve a su forma normal. Y por eso siempre les digo, cada tejido va a ser diferente y esto no va a ser muy exacto. Podemos ir corrigiéndolo después, pero para tener una medida lo más cercana, pueden hacer su patrón, lo hacen coincidir con la prenda que vaya a cosida en la parte superior y de esa manera ya pueden estar un poquito más cercanas a la medida y que no se les modifique tanto esta medida. Ahora, si esta falda la quieren hacer en un solo corte para que les quede así, se puede hacer perfectamente. Simplemente van a tomar su tela, lo van a dividir exactamente igual aquí y van a tomar la siguiente fórmula: semicircular, un solo corte. Van a multiplicar la medida que tengan del contorno que sea. En este caso es la medida de mi cintura, serían 85 por 2, me da 170. Y después lo van a dividir entre 3, que serían 56.66. Entonces vamos a la tela. De aquí voy a marcar mis 5.6. y 5.6. Aquí me equivoqué con ese puntito, perdón. Ahí está. Y después voy a marcar mi largo, que es de 4 centímetros. Y ya voy a empezar a cortar. Simplemente corto por aquí y por abajo. Ahora vamos a observar qué cortes hicimos. Hicimos este corte, que sería un sobrante, nuestra falda y nuestro sobrante de tela. Esta falda se la recomiendo, sí se la recomiendo porque a veces es mucho más fácil manipular un solo pedazo de tela y para que se vea más bonito sin costuras. Pero a veces, dependiendo la talla, les va a consumir mucho más tela porque esta tela que se queda aquí ya no se va a poder utilizar. Entonces, si tienen poquita tela, y les digo, dependiendo del proyecto, pues mejor háganlo en dos partes. Pero la que queda más bonita es de una parte. Y ojo aquí, porque si ustedes hacen una falda grande, esta tela no está tan perdida, porque acuérdense que aquí son 56 centímetros, o sea, es medio metro aquí. Y aquí perfectamente pueden sacar alguna pieza. Entonces tampoco lo vayan a descartar y que ya no me sirve, y no, porque sí sirve. Perfectamente pueden caber muchas cosas aquí. Ahora, estas medidas, estas faldas, si les quedan más grandes que la medida que va en la parte de arriba, no se me preocupen tanto porque estas se pueden modificar y se pueden arreglar muy fácil. Entonces, pero vamos a ver si es cierto, vamos a hacer coincidir esta con esta y a ver, vamos a ver qué tan bien nos fue. Coincidir entre ellas dos me dan casi lo mismo, pero ojo, porque en la falda de atrás lleva 4 centímetros de costura que están aquí, ¿ya vieron? Entonces me da lo mismito y es exactito. Bueno, casi, ¿verdad? Porque esto es una muestra y es una miniatura. Pero es para que vean, miren, si aquí me quedó, fácilmente les puede quedar en una grande. Entonces, ahora la pregunta es, ¿se puede combinar los fruncidos con una falda circular? Y la respuesta es sí. Tú puedes agrandarle o hacerle ese frunce de más,
¿Y qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a fruncirlo. Imagínense que mi medida de cintura no era de 85, sino de 50, no sé. Yo le di 35 centímetros más para fruncir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez cortada aquí la pieza, voy a fruncir un poco para que me quede así. Ya después vamos a ver técnicas para saber fruncir y que queden bien. Y ya una vez con mi medida así, pues ya puedo manipularla y la puedo pegar a la prenda que yo quiero. Me va a dar muchísimo vuelo porque esto va a ser fruncido y la parte de aquí abajo va a ser circular, entonces se va a ver muy muy bonito. Bueno, esa fue una introducción a los solanes, ¿eh? Acuérdense que poco a poco los vamos a ir viendo, los vamos a ir conociendo y vamos a saber qué onda con ellos. Pero bueno, eso sí, las fórmulas ya se las di, ahí están. Y vamos a pasar a lo que sigue. ¿Cómo se rematan las vistas? Bueno, hay muchas formas de rematar las vistas, tanto en escotes, en sisas, en bastillas, en costados. Hay muchas maneras de terminar esa prenda para coser. La primera y más fácil es no hacer nada. Si su tela no se deshilacha, como son las licras, simplemente pueden hacer una costura, pero esa costura tiene que estar súper derechita para que no se vea feo. Y miren, así queda y así está y no pasa nada. La lavan, la vuelven a lavar y la relavan. Y esa costura no se va a deshilachar ni se va a hacer fea porque la tela no se deshilacha, es así, ¿no? Y ese es el primer acabado que pueden hacer. El segundo acabado es coser ya sea con su over o con un zigzag. Darle primero por la tela todo el over o darle el zigzag y luego hacerle un doblez y coser por ahí con costura recta, que es este terminado. Así se ve. Este terminado, si ustedes lo quieren más profesional, le pueden poner una aguja doble a su máquina casera para que les quede como las camisetas o como muchas prendas industriales que aquí traen una doble costura y traen por la parte de atrás overlock, que sería una falsa costura, por decirlo así, porque hay una máquina especial que te hace este tipo de costura, pero igual si no la tienen, así la pueden hacer con una aguja doble, ya con eso tienen esa costura. Pero si no lo quieren hacer, con una puntada simplemente se puede hacer perfectamente, miren. El siguiente terminado es hacerle un bies. Más o menos ya se los había explicado, pero así es como se vería un bies. Simplemente es una telita que envuelve esta costura expuesta. Después vamos a verla cómo coser, cómo cortarla y todo ese rollo. Pero es esta, no sé, se ve por los dos lados así. Las más comunes son las bastillas, que simplemente es doblar 2 veces, 2 veces y pasarle una costura por aquí, que es esta. Así quedaría, así y así. Ahora, también existen las vistas. Si tú no quieres rematar en cuellos de ninguna de estas maneras, como te dije, puedes hacerle una pequeña vista. ¿Qué son las vistas? Perdónenme que no la haya planchado. Pero son... hagan de cuenta que van a agarrar el mismo patrón, pero le van a hacer un corte por aquí en circular, tanto al delantero como al trasero. Y puede ir entretelado o no, es a gusto. Van a coser por hombros, le van a hacer una costura con over para rematarla. O bueno, ya vamos a ir viendo los terminados que pueden hacer. Y la van a coser a su prenda. Va a quedar la costura así por dentro, pero por fuera se va a ver súper bonito, porque va a conservar esa figura que ustedes le den. Si le quieren aquí dar un corazón o quieren que sea en pico, esta es la que se recomienda más para que no se les haga feo su cuello. Y la última es una costura con forro. Van a hacer completamente su prenda tanto en la tela bonita como en la tela de forro. Obviamente le van a dar tanto en sisas como en escote su margen de costura y lo van a ir cosiendo para que no se vea ninguna costura por ningún lado. Incluso también en la parte de la cintura, por ejemplo, que este es un vestido, ustedes lo abren por dentro y aquí es donde queda la costura encerrada, tanto del vestido de la tela bonita como la del forro, porque por dentro al momento de que se lo pongan no se ve ninguna costura. Queda completamente libre de costuras. Y la última cosita que quería platicarles es cómo se calcula la tela que voy a utilizar para los patrones, porque ya vamos a empezar a ver nuestros proyectos y necesitamos empezar a saber esto. Entonces, pues bien,
Ustedes la tela, ya sean parisinas, modatelas o X tienda, ustedes les dan el rollito así de tela, ustedes lo ven así en la tienda y les dicen dame 2, 3 metros, 4, 5, ¿no? Les extiendan la tela y la tela queda así. Una vez que se las cortan, la tela queda así. Entonces, esta parte traen como un refuerzo aquí, que es donde empieza la tela, para que no se deshilache, y aquí abajo también. Estas líneas se van a llamar orillo de la tela. El ancho de la tela es de esta costura o remate, no sé cómo se pueda llamar, pero es orillo de tela, y de esta orillo de tela, y de este orillo a este orillo va a ser nuestro ancho de tela. Normalmente es de 1,40 o 1,50, pero pueden encontrar desde 80 centímetros, 50 centímetros hasta 2,80 metros. Y yo creo que todavía hay más, pero los más comunes empiezan desde 80 y llegan hasta 2,80. Pero todavía aún los más comunes es de esta medida, 1,40 o 1,50. Cada tela es diferente. Normalmente las telas estiran a lo ancho. Esta no estira nada, pero casi siempre estiran. Si traen stretch, estiran a lo ancho. Es raro, pero sí las hay, las telas que estiran a lo largo. Y otra vez, lo que les decía, cuando ustedes se sientan, cuando ustedes brincan, se levantan, mueven sus brazos, el cuerpo se hincha. Es más, al respirar, simplemente se hincha y se regresa, se hincha o se inflama, se llena y vuelve otra vez a su estado normal. En estas expansiones que hacen, ustedes necesitan, aunque sea un poquito de stretch, para que esa prenda no se vaya a romper. Y con ese poquito de stretch, ya sea que su tela estire hacia lo largo o hacia lo ancho, ustedes van a acomodar sus patrones y van a cortar su tela. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo, digamos que vamos a hacer un top. Este top lleva, obviamente, la parte delantera, que es esta, y lleva la parte trasera. Y ¿saben qué? Este top se me antojó ponerle unas mangas. Aquí están sus mangas. Entonces, ¿cómo voy a acomodarlo en mi tela? Vamos a acomodar la tela. Cuando son muchas piezas, lo ideal es hacer esto: doblar la tela a la mitad, marcar y volverla a doblar a la mitad. Bueno, van a abrir y van a volver a doblar a la mitad. Aquí yo puedo acomodar mi trasero, mi delantero y mis mangas. Obviamente este no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque aquí ya me están saliendo dos piezas. Esa sería una manera de acomodar mis piezas. Pero también si quieren ahorrar más tela, pueden hacerlo así. Pueden simplemente doblar una vez, acomodan su delantero o su trasero, aquí abajo vuelven a acomodar el delantero o el trasero y vuelven a acomodar sus mangas, y de este lado ya les queda un espacio, no sé, por ejemplo, para poner una circular. ¿Ok? Entonces así quedaría más o menos el trasero, delantero, mangas y mi falda. Y bueno, falta la pretina, que la podemos sacar de una tirita de aquí, ¿no? O bueno, a lo mejor va con elástico, yo no sé. Entonces ahí quedaría mi tela por completo. Como más o menos estas están adecuadas a nuestras medidas con escala, o bueno, a mis medidas, yo necesitaría un total de tela de 14 centímetros, sería 1,5 metros, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular exactamente mi tela? Como les había dicho, tienen que medir cuánto mide de alto sus patrones, cuánto miden de ancho. Por decir esto, acuérdense que va en tela doble porque son dos partes, y de aquí a acá mide 4 centímetros. Entonces mido el ancho, que serían de aquí a acá, mide 2,5 por 2 serían 5 centímetros. Entonces aquí principalmente yo necesito un rectángulo que mida 5 porque esta parte es doble, y que mida por 4 porque el ancho pues ese no se dobla, se queda así. Y necesito otro prácticamente igual para un poquito de menor tamaño. Y aparte necesito el espacio para las mangas, y aparte necesito saber cuánto es lo que mide mi falda para poderla calcular, que mide más o menos 8 centímetros, y obviamente va a medir también así 8. Entonces en este caso necesito un rectángulo que mida 8 por 8, o sea 80 centímetros por 80 centímetros, más los 5 centímetros de margen
para que si les cortan la tela chueca no les vaya a faltar tela. Una vez que terminemos de hacer nuestros patrones, ustedes, pero aguas, porque los patrones que hemos visto son los básicos, necesitamos tomarle las medidas a los que ya están hechos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes van a querer un vestido aquí circular y no lo quieren hacer con tanta tela y lo pueden hacer semicircular, pero si lo quieren doble circular necesitan muchísima más tela y a lo mejor ese mismo vestido lo quieren con unas mangas largas o a lo mejor lo quieren sin mangas. Entonces ustedes van a ser libres de hacer sus patrones como ustedes quieran y también van a saber calcular cuánta tela necesitan. Entonces necesitan primero terminar sus patrones ya modificados y luego empezar a calcular cuánto necesito de tela, siempre y cuando tomando el ancho de la tela, que es de 1.40 a 1.50. Si es la primera vez que van a coser, seguramente a lo mejor la van a regar. Entonces para practicar necesitan comprarse una tela muy barata. La tela más barata y que les sirve se llama Bramante, la encuentran en Moda Telas y en Parisina. Cuesta alrededor de 20-25 pesos el metro y es con el ancho de 2.80. Ese Bramante sirve para hacer sábanas. No es de la mejor calidad, luego se hacen bolitas, pero es perfecta para que puedan empezar a practicar. Pueden hacer blusas, faldas, lo que ustedes quieran con ese tipo de tela. Y pues nada, chicas, ya llegamos al final de esta clase. En esta clase no va a haber ninguna tarea, porque no las voy a poner a hacer faldas sin saber bien el contorno que quieren. Lo pueden practicar si ustedes quieren, pero de todas maneras lo vamos a ir practicando más adelante y de distintas formas. Así que, chicas, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y les haya abierto un poquito más la mente, les haya aclarado un poquito más sus dudas, pero no se preocupen que poco a poco lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir solucionando. Muchas gracias por ver esta clase y nos vemos en la que sigue. Así que adiós y una vez más disculpen mi ronquera. Bye.